Mirad, imaginemos una mesa familiar donde dos hermanos, a pesar del cariño que se tienen, no pueden compartir el mismo pan. Pues bien, eso es, en esencia, lo que lleva pasando 500 años entre católicos y luteranos. Hoy vamos a ver por qué algo tan importante como la comunión se acabó convirtiendo en un muro que los separa. Y la pregunta del millón es esta. Después de medio milenio y de décadas de diálogo, ¿qué es lo que impide de verdad que un católico y un luterano puedan comulgar juntos? Y ojo, no es solo una cuestión de normas o de reglas, como vamos a ver. Es algo mucho más profundo, que tiene que ver con la fe, con la historia y con convicciones teológicas muy arraigadas. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ponernos en contexto, a entender esta división. Después nos vamos a meter de lleno en los tres grandes obstáculos. ¿Cómo ven la Eucaristía? ¿Qué pasa con la autoridad del ministerio? ¿Y qué entienden por Iglesia? Y ya para terminar, veremos qué se ha conseguido hasta ahora y qué podemos esperar en el futuro. Venga, pues, empecemos por el principio. Esta mesa dividida. Es fundamental que quede claro que esto no es un capricho administrativo, ni mucho menos. Las raíces de esta separación se hunden en el mismísimo corazón de la Reforma del siglo XVI. Estamos hablando de debates teológicos que, aunque puedan parecer detalles, literalmente cambiaron el rumbo de la historia. El nombre técnico para todo este debate es Communicatio in Sacris. Sé que suena un poco imponente, pero en realidad significa algo muy sencillo, la posibilidad de compartir los sacramentos. Y de todos ellos, la Eucaristía es el epicentro, el meollo de toda esta conversación tan compleja. Y hay que decirlo, se ha avanzado muchísimo, ¿eh? El diálogo ecuménico ha conseguido tender puentes donde antes solo había muros. Pero la unidad total se resiste. ¿Y por qué? Pues porque al final el desacuerdo se concentra en tres pilares teológicos que lo sostienen todo. Y ahora vamos a verlos uno por uno. Vamos con el primer obstáculo, que quizá sea el más conocido, la Eucaristía. Ambas confesiones creen firmemente en la presencia real de Cristo en la comunión. Ahí están de acuerdo, pero la pregunta que lo cambia todo es ¿cómo exactamente está presente? Y es justo ahí donde empiezan las diferencias. Fijaos bien en el matiz. Para la visión católica, la de la transustanciación, el pan y el vino dejan de ser pan y vino en su esencia para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. En cambio, para la visión luterana, Cristo está realmente presente en, con y bajo el pan y el vino. Pero estos no cambian su sustancia, siguen siendo pan y vino. Parece un detalle pequeño, ¿verdad? Pues es un abismo teológico que lo cambia absolutamente todo. Y esta cita ayuda a entender por qué esto es tan importante. Teólogos como Joseph Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, decían que la Iglesia, de hecho, nace de la Eucaristía. O sea, no es solo un ritual que la Iglesia hace, es el acto que constituye a la propia Iglesia. Por eso, cualquier diferencia sobre esto afecta a la mismísima esencia de lo que es ser Iglesia. Y esto nos lleva de cabeza al segundo gran tema, porque no solo importa el qué se celebra, sino también el quién lo celebra. La pregunta clave aquí es muy directa. ¿Quién tiene la autoridad para celebrar una Eucaristía que sea válida? Aquí la clave es un concepto, la sucesión apostólica. La Iglesia Católica sostiene que sus obispos y sacerdotes forman parte de una cadena, una línea que no se ha roto desde los tiempos de los apóstoles, y eso les da una autoridad única. En cambio, la visión luterana, aunque valora mucho el ministerio, pone el foco en el sacerdocio de todos los creyentes. El pastor está al servicio de la comunidad. Así que aquí entra en juego este término, defectus ordines. Para la doctrina católica, las iglesias que surgieron de la Reforma, al romper esa cadena de la sucesión apostólica, tienen, y cito, un defecto en sus órdenes. Y esto tiene una consecuencia brutal. Desde la perspectiva católica, sus pastores no pueden consagrar válidamente la Eucaristía. Pero ojo, que la conversación no está para nada cerrada. Hoy en día hay teólogos luteranos como Gunther Wenz que están trabajando este concepto directamente. Y otros exploran ideas muy interesantes, como la de una sucesión presbiteral, buscando formas de demostrar una continuidad histórica, que podría abrir nuevas puertas. Y todo esto, como se pueden imaginar, nos lleva al tercer y último gran obstáculo, uno que en el fondo engloba a los otros dos, la idea misma de qué es la Iglesia. El campo que estudia esto se llama eclesiología, y las diferencias que hay aquí son la base para entender por qué la unión total sigue siendo tan difícil de alcanzar. Y aquí vemos dos modelos muy diferentes. Por un lado, la postura católica dice que la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Es una estructura visible universal. Por otro, la visión luterana es más, digamos, funcional. La verdadera Iglesia está allí donde se predica el Evangelio y se celebran bien los sacramentos. No hace falta una única institución global.
Y claro, esto tiene implicaciones directas en todo lo que hemos visto antes. Para intentar tender puentes, teólogos como Walter Casper están volviendo a los orígenes, a una idea de los primerísimos cristianos, ubi Eucaristía, ibi Ecclesia. Es decir, donde está la Eucaristía, allí está la Iglesia. Y la pregunta que esto plantea es muy potente. Si las dos comunidades celebran un sacramento tan central, ¿no significa eso que ya hay una forma real de Iglesia en los dos sitios? Es una vía que está dando mucho que hablar. Muy bien, ya hemos deshecho los 3 grandes nudos de este debate. Entonces, ¿cómo queda el panorama? Vamos a resumirlo para que se vea todo de un vistazo. Esta tabla lo deja clarísimo. En la Eucaristía, los dos creen en la presencia real, pero chocan en el cómo. En el ministerio, los dos ven que hace falta un clero, pero discrepan sobre su validez por la sucesión apostólica. Y en la Iglesia están de acuerdo en que la funda Cristo, pero no en cómo tiene que ser su unidad visible. Como veis, hay mucho en común, pero las diferencias que quedan son las fundamentales. A pesar de todo, el sentimiento general es de un optimismo cauto. La idea es que el simple hecho de seguir dialogando, de seguir estudiando juntos, ya es lo que mantiene la puerta abierta al futuro. No es un camino cerrado, sino un proceso que está vivo y que alimenta la esperanza de que la reconciliación es posible. Y así llegamos al final. La gran pregunta, por lo tanto, no es solo si el diálogo puede sanar una herida de 500 años. La verdadera cuestión es si la voluntad de compartir una mesa puede, al final, ser más fuerte que las diferencias teológicas que la dividieron. La respuesta, como casi siempre, se está escribiendo ahora mismo. Muchas gracias por acompañarnos.